Hola, en este video estudiaremos la primera parte de Apocalipsis, capítulo 18, te invitamos a ver todo el video, y para tener un mayor entendimiento, te recomiendo que veas todos los videos anteriores. Cuando se entiende de manera correcta el significado bíblico, podemos observar que Dios, teniendo en cuenta que Dios es amor y que es misericordia así como nos da la gracia, sabemos también que Dios es un Dios justo y por tal motivo traerá juicio que podría ser equivalente a que vengará a todas esas personas que fueron maltratadas, matadas por la palabra de Dios, por su evangelio. Por tanto, la ira de Dios consumirá todo lo que conocemos hoy en día. Debemos ser lo suficientemente conocedores para podernos ubicar en el lugar preciso de los vencedores. Y que Dios pueda ver que somos receptores de su palabra y queremos complacerlo y hacemos lo correcto, por tanto nuestras vidas darán como resultado buenos frutos. Así es que te pregunto qué debemos hacer ante la verdad que tanto Dios el Padre como Jesús han venido diciendo a lo largo de los tiempos. Queremos ser parte de su reino y recibir al Mesías con la alegría y no ser parte de la ira de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo para conseguirlo? Estas son preguntas que debemos estar haciéndonos de manera constante. Por tanto, si quieres ser parte del nuevo reino que Dios establecerá y que Jesús dirigirá con vara de hierro, porque no habrá más injusticias, lo puedes encontrar en el Nuevo Pacto, que también se le conoce como el Nuevo Testamento. Aquí puedes encontrar la palabra del reino. Por tanto, el nuevo pacto viene a ser un contrato con Dios. Para el establecimiento de su reino, tú vas a querer ser parte de ese reino. Esto te lo digo, porque de acuerdo a las profecías el juicio de Dios será eminente e implacable para todos aquellos que no aceptaron el nuevo pacto, o el evangelio que Jesús vino a dejarnos cuando vino a la tierra como Hijo de Hombre. Haciendo una breve recapitulación de lo que llevamos, sabemos que Juan está recibiendo esta revelación que viene directamente de Dios. Y por medio de estos servidores que son los ángeles, Juan está entendiendo y escribiendo lo que Dios quiere que sepamos para poder estar prevenido y no ser parte de su ira. Sabemos que antes de que llegue el reino de Dios se vendrá esta gran ira o el enojo en donde Dios castigará a todo aquel que no le quiso recibir. Si tú lees el libro de Zacarías, ahí te menciona que la ira vendrá antes del establecimiento del reino. Apocalipsis 18, 1. Y después de estas cosas vi descender del cielo a otro ángel que tenía gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Podemos observar en este versículo que aparece un ángel que tiene una gran autoridad o un gran poder, y es tan poderoso este ángel que iluminó o dio ese resplandor hacia el mundo. Sabemos que para poder interpretar correctamente la Biblia debemos basarnos únicamente en los libros bíblicos y no en otros que son terrenales. Por tanto, este ángel emite ese resplandor que viene a ser parte de la gloria de Dios, y sabemos que Dios manifestará su gloria, pero en esta ocasión su gloria será manifestada por medio del juicio, y si tú no entiendes este hecho, no podrás entender que para poder estar en acuerdo con Dios debes de caminar en obediencia hacia Él para que tus frutos sean los correctos. Por tanto, la gloria de Dios se comenzará a manifestar por medio de su juicio, como pasó a los tiempos cuando fue liberado el pueblo de Israel de Egipto. Un claro ejemplo de cómo se manifestará la gloria de Dios pero en forma de su ira o de su enojo lo puedes encontrar en el libro de Ezequiel, y también se puede leer al principio del libro de Apocalipsis en el capítulo 4, muy específicamente donde se dice Santo, Santo, Santo es el Señor de las huestes, huestes su significado es ejércitos. Por tanto, hoy en día se podría entender como Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. En esta parte de la Biblia señala haciendo referencia a un Dios como juez, es decir, que no te dejes engañar que Dios es solo amor, también es un Dios de juicio y lo hemos visto a lo largo de la historia. Como te mencioné, cuando fue sacado el pueblo de Israel de Egipto, Dios usó su poder para emitir juicio contra el faraón y se vio ahí reflejado su gloria y su poder. Por tanto, es a través de su juicio que toda la tierra será llena de su gloria, y en este versículo que leemos podemos ver que se empieza a ver el resultado de este juicio que comienza a darse y a explicarse más en Apocalipsis capítulo 18. En este versículo número 1, este ángel que desciende con gran poder, que alumbra a la tierra con su gloria, es porque Dios comenzará a emitir su juicio, su ira contra todos aquellos que le rechazaron, y que hicieron lo malo y se comportaron mal y dieron malos frutos. Leamos el versículo 2, Apocalipsis 18, 2. Y clamó con potente voz diciendo: ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, y en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible.
Por tanto, estas aves que se mencionan aquí se pueden ilustrar como aves repugnantes, aves carroñeras que se comen los cadáveres que en su momento ante el juicio de Dios irán cayendo y estas aves comerán sus carnes. En este versículo 2 te menciona que Babilonia ha caído. ¿Pero qué es Babilonia? Babilonia viene a ser sinónimo de exilio. Recuerda que cuando Babilonia conquista al pueblo de Judá, exilia a los judíos de su tierra y los saca, a algunos se los lleva a Babilonia y otros huyen a otras partes del mundo. Se sabe, de acuerdo a lo que dicen los rabinos judíos, que el fin del exilio del pueblo de Israel se dará cuando llegue el reino de Dios. Por tanto, si tú tienes ese interés de que se establezca el reino de Dios aquí en la tierra, debes de comprender que Babilonia y lo que representa, que es el exilio del pueblo de Israel, debe terminar, y este terminará con juicio que emitirá Dios. Si tú lees la parte final del versículo 2 que dice: y clamó con potente voz, diciendo: ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, y en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí se puede leer que esta Babilonia se convirtió en la habitación con todo aquello que está conectado con cosas impuras, maléficas, con lo oculto, con la muerte. Leamos el versículo 3. Apocalipsis 18, 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Aquí lo que nos quiere revelar es que esta fornicación, esta prostitución, sus adulterios, las idolatrías de estas religiones falsas, todo esto está basado en los deseos de la carne. Ejemplo, la idolatría se da cuando yo como persona doy rienda suelta a todos mis deseos pecaminosos, pero trato a toda costa de ocultar esos deseos o esos placeres, y lo hago ver como si fuera o que tiene un contexto religioso. Esto me da como resultado que yo obtengo un placer, me hace sentir mejor porque yo, entre mi ignorancia o mi abuso, digo que como lo encubro usando las religiones, se puede pensar que no estoy pecando. Estas son algunas de las ideas que el enemigo o el diablo utiliza, usando las religiones para poder satisfacer los deseos de la carne. Pero lo que hemos estado estudiando y lo que se menciona en la Biblia, todos estos tipos de idolatrías o religiones falsas traerán como resultado la ira de Dios. Esta ira caerá sobre todas las naciones, pueblos y lenguas que se encuentren en idolatría, en prostitución. Es decir, caerá sobre todos estos gentiles que no han aceptado a Cristo Jesús como el Mesías y por tanto no están dando buenos frutos. Por tanto, podemos decir y entender que Dios no hará excepción de personas. Toda aquella persona que no ha aceptado el Evangelio y el nuevo pacto donde Jesús es el único camino que llega al Padre, estos entrarán en la ira de Dios. ¿Usted en qué lado quiere estar? ¿En el lado de Dios o en el lado de lo terrenal, que implica estar del lado del diablo? También podemos leer que todos estos reyes, o sea gobernantes que se consideran líderes de estos reinos, ellos entraron en el juego y aceptaron esta falsa religión, por tanto también jugaron la inmoralidad que daba esta religión. Pero no solo ellos, sino también te menciona que los mercaderes de las tierras, es decir, estos grandes potentados del comercio, entraron también a este juego de la religión. Estos comerciantes o mercaderes obtuvieron esta abundancia de todos esos negocios y por tanto obtuvieron lujos y se enriquecieron. Tanto los reyes o los líderes de las naciones como los grandes comerciantes, ellos querían esas riquezas, porque ellos deseaban complacer los deseos de su carne. Y toda esta idolatría que daba tanto esta religión falsa como el gobierno mundial lo obtuvieron de ellos. Es claro y preciso comentarte que el resultado de estas decisiones de estos reyes o gobernantes, así como de estos grandes mercaderes o comerciantes, dará como resultado el juicio de Dios para ellos. Y te reitero, ellos escogieron basándose en los placeres de su carne y en lo que ellos deseaban, optaron por obtener el resultado de complacerse. Y esto les acarreará la muerte, debido a que caerá el juicio de Dios a ellos. Veamos un ejemplo claro de cómo Dios desde épocas muy antiguas ha hablado sobre que debemos alejarnos del pecado para poder entrar en su reino, es decir, debe haber redención. Si tú lees el libro del Éxodo, tenemos que Moisés es una pieza clave. Si tú recuerdas, él se encontraba en el mar para cruzar junto con el pueblo y llegar a ser liberados del imperio de Egipto. Moisés sabía, porque se le fue dicho que iba a ser usado para traer redención. Sabemos que redención implica un cambio de vida, así como un cambio de convicciones, un cambio que esté dirigido hacia Dios. Por tanto, en este libro del Éxodo, Moisés fue usado para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida.
Si te pones a analizar este contexto y lo que hizo Dios y cómo se movió en la vida de Moisés, podemos decir que es un paradigma o es un paralelismo de nuestra experiencia cuando aceptamos a Jesús como nuestro Redentor. Debido a que al aceptar ese sacrificio que Él hizo saldremos y limpiaremos nuestra vida y quedaremos libre de todos esos pecados que llevamos en un momento dado cargando. Porque recordemos que Jesús hizo ese gran sacrificio de dar su vida para que fuéramos salvos y pudiéramos estar delante de la presencia de Dios. Es importante que te des cuenta que Jesús representa nuestra entrada en el reino de Dios. Entonces, retomando el ejemplo y el paralelismo con Moisés acerca de la redención, podemos ver que Moisés al principio se encontraba indeciso de aceptar ese gran desafío que Dios le había encomendado de liberar al pueblo de Israel de Egipto. Finalmente él acepta y recordemos que Moisés tenía unos hijos y que a uno de ellos todavía no lo había circuncidado. Él sabía que debía de circuncidar a todos sus hijos varones de acuerdo al pacto que se había hecho con Abraham, pero Moisés olvidó circuncidar a uno de sus hijos. ¿Y por qué es importante esta circuncisión en ese momento para Moisés? Esto habla acerca de la muerte de la carne, es decir, se da una redención, un cambio, que sucede ante este descuido de no circuncidar a uno de sus hijos. Al no haber esa redención, Dios se va en contra de él, es decir, estuvo a punto de matarlo, y esto es como te mencioné que la redención exige la muerte de la carne, y esto estaba representado por medio de la circuncisión en los hijos del pueblo de Israel. Entonces aquí se ve el paralelismo que se presentó en el caso de Moisés con lo que hizo Jesús al dar su vida y ser el Redentor. Estas son las opciones que tú tienes para aceptar en tu vida. Tú puedes aceptar los deseos de tu carne y esto te conllevará a la muerte porque no hay redención. O bien puedes aceptar el sacrificio que hizo Jesús al dar su vida y lavar tu esencia con su sangre y quedar redimido. Y es aquí donde tú debes escoger qué es lo que quieres para tu vida. Por tanto, el pasaje de Moisés nos menciona que habrá muerte, es decir, la redención siempre está relacionada con la muerte, ya que Moisés al no ejecutar la circuncisión de su hijo, Dios iba a matarlo por su desobediencia. Pero si tú has leído esos pasajes bíblicos, ¿qué es lo que hace la esposa de Moisés, Zipora? Lo que ella realiza es algo sumamente importante, porque ella entiende que lo que está a punto de hacer Dios con Moisés y quitarle la vida no es un ataque directo en sí hacia la persona de Moisés, sino que ella entiende que Moisés falló al no circuncidar al hijo, que es una representación de matar la carne que implica redención. Es el pacto que había hecho Dios con Abraham y que Moisés no respetó porque lo olvidó, así que Zipora, la esposa de Moisés, va y hace la circuncisión a su hijo, y al momento de hacerlo ella menciona: yo soy tu esposa por sangre. Literalmente dice: tú eres, ciertamente, un esposo de sangre para mí. ¿A qué se refería Zipora, la esposa de Moisés, con este dicho? Sabemos que cuando alguien se casa se forma lo que es un matrimonio, y un matrimonio es un pacto, y si tú le das esa seriedad correcta y lo haces de corazón, te casas y formas un matrimonio, estás haciendo un pacto delante de Dios. Por tanto, también es un pacto de sangre. Y otra vez podemos decir, como lo dice en la Biblia, la mujer se convierte en ayuda idónea, y se puede ver en esto que realiza la esposa de Moisés, Zipora, al circuncidar a su hijo. Zipora, la esposa de Moisés, entiende el compromiso que ella hizo cuando se convierte en la esposa de Moisés, y este compromiso lo hace delante de Dios. Ella sabe que debe de ser ayuda idónea para su esposo, sabe que si falta algo o si su esposo falla en algo, ella debe de entrar como apoyo, como ayuda. Entonces podemos ver que esa redención que se dio en esta situación, donde gracias a la rápida actuación que tuvo Zipora, la esposa de Moisés, Moisés pudo salvar su vida porque hubo un acto de redención al circuncidar a su hijo. Leamos el versículo 4. Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo, que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Es importante que te fijes en esta frase donde se le manda al pueblo, haciendo referencia a todos aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, que salgan de este lugar, que trae perdición. Si te fijas, este mandato de salir, se puede relacionar con el Éxodo. Si eres estudioso de la palabra de Dios, es decir, de la Biblia, muchas veces en la Escritura, cuando se lee la palabra salir, tiene un contexto de redención, y en este versículo que se hace referencia de que salgan, lo que está queriendo decir es que si tú quieres un cambio, primero debes de experimentar la redención. Al aceptar a Cristo Jesús como el único que puede lavar tus pecados y que te permitirá estar en la presencia de Dios, y esto es un acto de redención porque implica que tú cambiarás tu forma de vida y harás lo correcto, y comenzarás a caminar hacia el reino, es decir, evitarás pecar.
Así es que observamos que en este versículo nuevamente Jesús nos manda puntos importantes, claves que podemos ver en la Escritura, para enseñarnos y para informarnos que solamente a través de la redención que, como te comenté, solo esta la puede dar el Mesías, es decir, Jesús. Podremos salir de la Babilonia, que recordemos Babilonia es sinónimo de pecado, de idolatría y de todo aquello que contamina al alma, y es solo a través de la sangre del Cordero que puedes tener esa redención. Y esta enseñanza se puede leer a lo largo muy específicamente del Nuevo Testamento, pero también lo podemos encontrar en el Viejo Testamento, como es el caso que te mencioné. Salieron de Egipto los israelitas. Tuvieron que realizar el sacrificio de los corderos, que se le conoce como el Cordero de Pascua, para poder ser liberados del yugo de Egipto. Así que una y otra vez en la Biblia podemos ver esta enseñanza, que se repite, y se repite en varias ocasiones, que es solo cuando tenemos esa redención, ese cambio en nuestras vidas, que deben de estar dirigidos hacia Dios. Leamos nuevamente el versículo 4, Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo, que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Si lees en la última parte de este versículo podemos entender que si uno no sale de este lugar lleno de pecados, es decir, si no aceptamos a Cristo Jesús y cambiamos y nos redimimos hacia Dios, seremos partícipes de recibir también esas plagas, es decir, el juicio de Dios. Podemos ver de manera clara la conexión que existe entre el pecado y las plagas. Y como te mencioné, que si se vive en pecado el resultado será el juicio de Dios, y esto conllevará a experimentar las plagas que Dios dejará caer ante todos aquellos que no quisieron arrepentirse y aceptar a Cristo Jesús como su Redentor. Leamos el versículo 5, Apocalipsis 18:5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. En este versículo podemos entender que Dios, al acordarse de estos pecados y de las maldades que han hecho los hombres, Dios responderá, y esto es que cada vez que algo sube al cielo, esto tendrá una respuesta. Y aquí podemos ver que Dios se acordó de sus maldades, de lo malo que se han portado, y esto tendrá una respuesta, una acción por parte de Dios. Veamos cómo en la Biblia se puede ver que cuando Dios recuerda algo hay una respuesta. Y uno de los mejores lugares para ver esto es el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel se había multiplicado y estaba buscando de una manera muy intensa a Dios para que Él hiciera algo ante la opresión que había por parte de los egipcios hacia el pueblo de Israel, porque recordemos que Dios había guardado silencio por 400 años, y no fue que hasta que Dios observó la fidelidad y el temor de estas parteras hebreas que habían desobedecido el mandato del faraón cuando se les fue dicho que mataran a los bebés varones, y es ahí ante ese hecho, cuando Dios recordó su pacto y comenzó a moverse para producir la salida del pueblo de Israel, es decir, se dio el éxodo y fue liberado Israel de Egipto. De la misma manera Dios se acordará de todos los pecados de la humanidad, y esto es porque estos pecados llegarán a un punto en que serán insostenibles y llegarán ante la presencia de Dios, de manera inminente, y Él se acordará de todas sus maldades. Leamos el versículo 6, Apocalipsis 18:6. Dadle a ella tal como ella os ha dado, y pagarle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Aquí podemos ver que Dios no hará excepción de personas, y esto conlleva a que Dios hará que la bestia pague el doble de sus pecados. También podemos observar que Dios puede ser muy bueno y muy paciente, pero también puede estar lleno de ira, de enojo. No hay un lugar intermedio, como para decir buenos son humanos, vamos a darles más oportunidades. No, Dios no trabaja de esa forma, es decir que cuando Dios se harte de las maldades de los hombres vendrá su juicio, acompañado de la ira. Por tanto, Dios hará que pague el doble por todos sus actos malvados que haya hecho esta bestia y la ramera. Leamos el versículo 7, Apocalipsis 18:7. Cuanto ella se ha glorificado, y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. En este versículo 7 podemos observar que se menciona la palabra reina. ¿Qué implicación trae para Babilonia? O sea, este gobierno mundial, se considera como una reina. Y esto se puede entender que todo aquel que esté en contubernio con este gobierno pensara que es superior a cualquier otro o que merece que sea tratado como una reina, como algo grandísimo. Veremos que este pasaje tiene una relación directa con Israel, es decir, tiene que ver con el pueblo de Jacob,
Y también tiene que ver con todo aquel que ha aceptado a Cristo Jesús, es decir, con toda esa gente que forma el nuevo reino de Dios. Y tal vez te preguntes por qué Babilonia se hace llamar la reina o quiere hacerse pasar como la reina. Sabemos que Dios se le menciona como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, por tanto al mencionarse ella como reina, ella piensa que está al mismo nivel que Dios, es decir, este gobierno mundial se considera al mismo nivel que Dios. También podemos leer en este versículo 7 que Babilonia o esta reina no está buscando al rey o sea a Dios, sino que es lo opuesto. Leamos nuevamente el versículo 7 para entender mejor. Apocalipsis 18:7. Cuanto ella se ha glorificado, y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Después de la mitad de este versículo ella dice haciendo referencia a la reina o sea Babilonia, gobierno mundial, menciona, yo seré o habitaré como una reina y no habrá ninguna viuda. Aquí se entiende que ella piensa, que ella no es una viuda para estar lamentándose o llorando. Y esto es porque esta reina, gobierno mundial, que se menciona en el versículo 7 piensa que no está bajo la autoridad de nadie, ella dice que no hay un rey, ella en su soberbia considera que está sola. Esa será la creencia que se mantendrá ante esta reina que es Babilonia, ante este gobierno mundial, se pensará que no hay un Dios, nadie nos gobierna, que somos libres, y que podemos hacer lo que queramos. Así es que esta reina que se menciona en este versículo ella verá y pensará que no debe de afligirse. Asimismo este gobierno mundial que es Babilonia y sus gobernantes, pensarán que su reinado no tendrá fin, que serán eternos, que este gobierno mundial estará por siempre afligiendo a quienes ellos quieran y dándole poder a quien ellos quieran, pero esto no será así por siempre. Por tanto eso es lo que Babilonia o este gobierno mundial creerán que serán eternos. Mucha gente en esos días pensará de esta manera, come y bebe y cásate porque mañana moriremos. Y esto es porque mucha gente tiene esa filosofía, ellos saben que no vivirán para siempre, así es que prácticamente no les importa nada. De manera espiritual Satanás él cree, él quiere pensar de esa manera y él se ve como victorioso, él piensa que estará sobre encima de Dios. Por eso aquí en este versículo se puede leer, yo no soy viuda y no veré llanto, es decir, este gobierno mundial piensa que no tendrá ninguna aflicción. Pensarán que no habrá muerte para su dominio, esto es lo que Babilonia estará pensando, es decir, este gobierno mundial pensarán que son invencibles. Leamos el versículo 8, Apocalipsis 18:8. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzgará. Aquí podemos leer muy claramente que vendrá el juicio de Dios para Babilonia, para este gobierno mundial, se lee que habrá muerte, y habrá muchos lamentos y hambre. Podemos observar claramente que Dios es el Dios de dioses y que es grande y por tanto vendrá su juicio y éste será manifestado. Debemos de estar muy atentos al significado de este versículo. Observa que el juicio de Dios vendrá de manera rápida y expedita, es decir, que vendrá en un tiempo muy rápido, corto y preciso. Lo que podemos entonces entender de manera clara y precisa de este versículo 8 es que Dios tiene ese poder explosivo, ese poder instantáneo. Porque este imperio o gobierno mundial pensará que son tan fuertes, que son tan ricos, que están tan equipados en armamento, en economía y que tienen todos los mercados dominados. Pensará nuestro gobierno no tiene fin, pero sabemos que Dios es el Señor de señores y el Rey de reyes. Por tanto Dios, en un abrir y cerrar de ojos dará destrucción a este imperio, a este gobierno mundial, algo en los que los terrenales, personas que no quieren aceptar a Dios como su Rey y a Jesús como su Redentor, estos no podrán creer. ¿Cómo es que su imperio y su gobierno caerá en un abrir y cerrar de ojos? Leamos el versículo 9. Apocalipsis 18:9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y que con ella han vivido en deleite, cuando vean el humo de su incendio, llorarán y se lamentarán por ella. Aquí podemos ver que estos reyes o gobernantes de la tierra y de este gobierno mundial entrarán en lamentación, tendrán pánico y no sabrán qué es lo que está pasando ante su realidad, porque ellos creyeron la mentira de que sería algo eterno e indestructible este gobierno mundial. Recordemos que varios gobiernos o gobernantes se unirán para formar este imperio y al ver cómo se destruye estarán inconsolables, porque como te mencioné ellos creyeron la mentira de que serían algo eterno y que nunca caerían. También estos gobernantes creían que por siempre podían estar viviendo de manera pecaminosa y que su carne sería por siempre gratificada, que estarían llenos de lujos.
que estarían maltratando al débil o a quienes ellos quisieran. Pero es importante recordar y entender algo: cuando uno gratifica a la carne, a los placeres de la carne, esto siempre será temporal. Muchas veces cuando se glorifica a la carne pensamos que vivimos el momento y que no pasa nada, solo es un momento, pero nunca cuando se está en el placer se piensa en el fin. Y eso es lo que se puede leer y percibir en este versículo, que estos gobernantes pensaban así: no habrá fin de nuestro deleite. Por tanto, en este capítulo 18 nos enseña que el fin de todo lo carnal y el fin de este gobierno mundial que se levantará o que está levantando llegará a un fin y será rápido. Leamos el versículo 10. Apocalipsis 18:10. Estando lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una sola hora vino tu juicio! Aquí podemos leer: algunos gobernantes, muchas personas, entenderán lo que le estará pasando a este gobierno mundial, debido a que conocerán, están conociendo o han leído las Escrituras. Pero ¿qué es lo que harán ellos? Toda esa gente terrenal que se resiste a pesar de lo que estarán viendo, de lo que le estará ocurriendo a la Gran Babilonia, a ese gobierno mundial, ellos estarán lejos, es decir, tomarán distancia de lo que le sucederá a este gobierno mundial. Por tanto, al mencionar la frase estando lejos por el temor de su tormento, es decir, al mantener esa distancia, esa separación ante Babilonia, ante este gobierno, lo harán por el temor de lo que estará pasando. Como te mencioné, toda esta gente entenderá, pero no estarán preparados para lo que vendrá en los últimos tiempos. Muchos sabrán del juicio de Dios, pero tratarán y dirán: mantengámonos a distancia de lo que sucede en el gobierno mundial, pero al no entender las Escrituras, perderán tiempo y, en vez de aceptar a Cristo Jesús como su Salvador y a Dios como el Dios verdadero, para ser salvos, no tomarán esa decisión. Otros se refugiarán en sus falsas religiones y en sus dioses hechos imágenes, o en brujería. Y aunque ellos se mantengan a distancia, será demasiado tarde para ellos, para esta gente terrenal, por no haber aceptado a Cristo Jesús y al Evangelio como el camino para llegar a Dios. Algunos pensarán: me mantendré a distancia, y dirán: yo no me meto con nadie, no le hago mal a nadie. Pero si no aceptas a Cristo Jesús, de todas maneras llegará el juicio, porque así está establecido. Nadie llega al Padre si no es que aceptas a Cristo Jesús, como tu Salvador y como tu Redentor. Como resultado aceptarás a Dios y al reino y harás lo recto y lo que le agrada a Él, al Dios Altísimo. Recuerda que hay un juicio y este juicio vendrá de manera rápida y expedita, así es que no pierdas el tiempo y toma la decisión, como te mencioné, de aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador, como tu Redentor. Esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, no olvides compartirla, pero bien importante, mantente en comunión con Dios, hablando con Él, leyendo la palabra de Dios, la Biblia, y no te dejes engañar por lo que te dice el pastor, el padre, el evangelista. Toma tu Biblia y compara lo que ellos dicen con lo que está escrito en la palabra de Dios. Así no serás engañado. Te invito a que te suscribas al canal, y si tú lo quieres puedes regalarme también el like. Y no olvides darle clic en la campanita de las notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye bye.